Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos desde España. Día, ¿qué día de agosto es hoy? Me acuerdo ya. El día 9 de agosto del 2024 y aquí en España ahora pues son las 18:17 de la tarde, es decir, las 6:17. Bueno, pues como les dije ayer, aquí estamos para acabar la semana y lo vamos a hacer con uno de los artículos que conforman el libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Ya saben que es uno de mis libros que lo tienen para poder descargar gratuitamente en los blogs en cualquiera de mis blogs, en Tabernáculos, bueno, en Finisterre no sé si estará también, pero seguro que lo tienen en Graneros de José y en Tabernáculos Último Gran Avivamiento. Ahí lo pueden descargar gratuitamente o leer en línea. Y si no lo quieren descargar, prefieren leerlo en línea. Y también lo pueden adquirir en Amazon si a ustedes les gusta y lo quieren tener físicamente, o también en formato Kindle, es decir, para leer en un móvil o en un aparato de esos de leer libros. El artículo de hoy es mi experiencia de traducción de la obra del doctor Stephen Jones y este es un testimonio. Anunciarles también que el próximo vídeo será, del libro, vamos a ver, el próximo vídeo, Dios mediante el lunes, veremos el capítulo 16, que se titula Otros acontecimientos mundiales en la profecía bíblica, del libro Secretos del tiempo del doctor Stephen Jones. Bueno, y nada, pues aquí les voy a relatar, esto ya está grabado en el canal, prácticamente no hay ninguna modificación y lo tenemos que meter aquí pues porque forma parte de este libro también. Lo pusimos anteriormente grabar porque estaba en la columna del blog Tabernáculos, de la derecha del blog Tabernáculos, donde tenemos ciertas cosas destacadas que merece la pena resaltar. Y lo vamos a meter aquí porque, pues eso, está dentro del libro y entonces lo tenemos que repetir. Algunos, lo que yo lo conozcan, pues bueno, ahí tienen un resuello para que descansen y vean otra cosa o escuchen otra cosa, otro de los vídeos. Y para muchos que se han ido incorporando, pues quizás en el último tiempo, en los últimos meses o incluso 1 o 2 años, pues seguramente ni lo han mirado porque hay tantos vídeos que algunos ni siquiera los encuentran. Yo voy a tener que hacer una lista, no sé cuándo me voy a meter con ella porque va a ser un trabajo ímprobo para tener relacionados todos los vídeos con cada uno de sus enlaces y con sus títulos por orden para que ustedes los puedan buscar y eso haremos una entrada en el blog Tabernáculos, en el blog Graneros de José y también pues quizás lo grabemos pues para que quede constancia y lo puedan ver los que no consultan los blogs. Pues nada, para que no se alargue mucho, porque el artículo es un poco largo, vamos a meternos en harina. Esto se escribió el 21 de agosto del 2017. Y fíjese que nosotros estamos con Stephen Jones, pues desde el 2000, esto está escrito el 21 de agosto del 2017, pues imagínense, son ya 3 y 4 y 3, 7 años, serán 8 años ya o así aproximadamente que hemos estado conectados tremendamente a todo lo que publica el doctor Stephen Jones.
Y como son cosas nuevas de la edad de tabernáculos y de cosas que cambian, malas doctrinas que se corrigen, que habíamos entendido mal en nuestra etapa de Pentecostés, pues uno se enfrenta a este tipo de cosas cuando entra, ¿verdad? Y ve una luz, la luz al principio le tiende a uno a cegar y tiene que andar uno con tiento, con temor y temblor, escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero tiene que avanzar, tiene que arriesgarse porque la fe nos pide que, para crecer, nos pide que nos arriesguemos a descubrir lo nuevo, las nuevas revelaciones, ¿verdad? Bueno, con la publicación de la novela Las lágrimas de mi padre del doctor Stephen Jones el día 17 de agosto de 2017, terminamos la obra de traducción de todo lo publicado por el doctor Stephen Jones, salvo que se nos haya olvidado algo. En lo sucesivo seguiremos traduciendo simplemente lo que vaya saliendo día a día y revisando los libros ya publicados. Y como ves, esto es lo que venimos haciendo desde hace ya varios años. Comenzamos el día 28 de marzo del 2014, fíjese, el 2014, o sea que ya con el de Stephen Jones llevamos 2014 al 2024, 10 años. 10 años con el doctor Stephen Jones. El 28 de marzo de 2014 con el libro El trigo y los asnos de Pentecostés, que con los 84 libros que le siguieron hacen un total de 85. Esto habrá supuesto unos 1.730 artículos o huevos, como los llama el doctor Stephen Jones, tal vez un par de decenas de miles de páginas y casi 3 años y medio de trabajo, por un total de unas 3.000 a 4.000 horas de lectura-traducción. Ahora, por supuesto, llevamos ya muchas más. Tradujimos también lo que ya estaba en español en la web de God's Kingdom Ministries, porque las traducciones nos parecieron que no eran lo suficientemente buenas, parecían más bien traducciones automáticas o poco más y sin revisar. Para el trabajo empleamos varios traductores en línea, en aquel entonces el traductor de BIN, el traductor del Mundo, que es un periódico que tiene un traductor aquí en España, para las aclaraciones. Eso hacíamos para las aclaraciones. Y cuando esto no bastaba, usábamos el buscador del navegador, que nos ofrecía los recursos de múltiples diccionarios como Word Reference, el Wiki Cristiano, Urban Dictionary, etcétera, que nos resultaron muy útiles para las frases o expresiones modernas o difíciles de traducir. Yo normalmente traduzco con Google y después pues las cosas que no me casan, que no me coinciden, que no están bien, pues ahora normalmente uso DER, el traductor, que me parece que es sensacional, y luego pues también puedo mirar quizás algunos otros. Ahora también la inteligencia artificial, BAR, el BAR en Telegram, a veces me ayuda con las traducciones, si tengo alguna cosa que no casa bien con las traducciones que ofrece Google, etcétera, pues entonces lo tengo que consultar ahí. Bien, entonces estas cosas nos resultaron muy útiles para frases o expresiones modernas o difíciles de traducir. Usábamos principalmente Google, como les decía, y cuando la traducción no era satisfactoria, casi siempre nos ayudaba Bing de Microsoft, si no el traductor del diario El Mundo, y si no recurríamos al navegador, por supuesto, siempre orando que el Señor nos diera el sentido espiritual que quiso expresar a través del autor. Creemos que Él vino siempre en nuestra ayuda. Bien, y yo pues en las revisiones que hemos ido haciendo pues veo que ya tengo la experiencia, conozco más a Stephen Jones, pues he ido retocando en las revisiones a medida que vamos grabando en vídeo, pues vuelvo a actualizarlos, las traducciones, y están quedando yo creo que francamente bien, aunque tenían errorcitos, pero que bueno, que creo que se podían leer bastante bien. Al principio no fue muy sencillo, pero según avanzó la tarea y aprendíamos las palabras que los traductores siempre rendían mal, ya las corregíamos directamente. La verdad es que a estas alturas traducir a Stephen Jones es bastante más fácil para nosotros porque hemos llegado a conocerle en su forma de escribir y lenguaje. Ha sido una experiencia gratificante y hasta hemos aprendido algo de inglés, pero seguimos anhelando el don de lenguas humanas y el don de interpretarlas para no tener que recurrir a los traductores para entenderle. ¿Cómo es posible que alguien que no sabe inglés haya realizado semejante trabajo sin ninguna otra motivación, remuneración que el servicio al Padre?
Déjennos explicarnos. Conociendo ya por unos años el mensaje de salir del mundo religioso denominacional babilónico, es decir, el sistema de iglesias, esperamos el momento del Señor para sacarnos de él, cosa que ocurrió a comienzos del año 2011. Salimos tras 11 años en un ministerio cristiano internacional por la puerta ancha que nos franqueó el propio liderazgo con su apoyo y en nuestro mejor momento de tal organización. Es decir, 11 años en ese ministerio, pero lógicamente yo ya tenía, creo que otros 20 por lo menos detrás en otros ministerios, ¿verdad? Desde que me convertí y mi esposa prácticamente igual. Bueno, como decía, salimos por la puerta ancha que nos franqueó el propio liderazgo con su apoyo y en nuestro mejor momento en tal organización. Como eso se realizó en la voluntad y el tiempo de Dios, no tuvimos síndrome religioso de abstinencia, entre comillas, o si quieren ustedes, como dice alguno, mono, ¿eh? Dice aquí los dragaitos dice cuando estaban con el síndrome decían que estaban con el mono. Salimos sin ningún síndrome de abstinencia, sino con una sensación de libertad, alivio, expectación y algún cosquilleo en el estómago por eso de que, bueno, vamos a una cosa completamente nueva. Pues salimos por fe, ya cincuentones y sin ningún soporte financiero, mobiliario o inmobiliario, salvo un trabajo temporal para 3 meses que yo tenía, obteniendo ingresos menores que mileurista. Y en el caso de mi cónyuge, de nuestro cónyuge, de mi esposa Piedad, para cubrir una baja de enfermedad. Es decir, que podía haber sido tan solo para unos días, pero que el Señor prolongó hasta los 6 meses. Alquilamos una habitación en un apartamento compartido y así hasta hoy nos ha guardado y provisto el Señor, quien ha ido mejorando nuestra situación económica gradualmente en las 5 mudanzas que hemos realizado en los últimos 6 a 7 años, joven, casi una mudanza por año, siempre compartiendo apartamento con otras personas porque no nos daba para un apartamento solo para nosotros. Durante los primeros 3 años, el Señor nos condujo a seguir el hilo de algunos autores como Martin Stendhal, Josh Warnock, Clayton Moore. Este hilo vino casualmente, entre comillas, lo de casualmente, de Colombia a través de mi esposa Piedad, Charles Newbold, George Davis y Michael Clark, etc. Vinieron a través de, esa, de ese hilo, ¿no? Pasada esta etapa, por casualidad, entre comillas, y buscando más literatura de Bill Brighton, dimos con un escrito del doctor Stephen A. Jones que se titula El Jubileo, que es un breve escrito de 2 capítulos, del que uno de ellos estaba escrito por Brighton. Dado que no encontrábamos más literatura de Brighton, la casualidad, entre comillas de nuevo, nos movió a visitar la web de Ghost Kingdom Ministries, particularmente la sección de libros en castellano, y empezamos a leer con temor y temblor. Leímos varias cosas y, y aunque en aquel entonces hubo algunas espinas, entre comillas, para nosotros, mezcladas con mucha carne buena, proseguimos leyendo con la constante oración al Padre de que no nos dejara ser desviados por falsas doctrinas, con mucho temor y temblor, como les dije en la intro. Adentrándonos más y más, pudimos identificarnos con muchas cosas que confirmaban lo que habíamos aprendido en nuestra personal escuela del Espíritu. Debido a ello, a pesar de las espinas que nos asustaban, pudimos continuar, pero siempre orando que el Señor nos guardara de desviarnos del camino recto. También sabíamos que la fe tiene un componente de riesgo, porque crecer es cambiar y atreverse a cambiar requiere fe. También sabíamos que Dios es capaz de ayudarnos a discernir para entresacar, perdón, lo precioso de lo vil y para escudriñarlo todo y retener lo bueno. Por tanto, proseguimos y avanzamos apartando las espinas, lo que no entendíamos al momento o chocaba con nuestras viejas doctrinas, e ingiriendo la carne, tal como hacemos al comer un pescado, el cual no tiramos por causa de las espinas, sino que las apartamos e ingerimos el resto, la carne del pescado, ¿verdad?
Fuimos convenciéndonos más y más de que esta tarea era nuestra comisión divina para este tiempo y en todo momento nos sentimos capacitados, alentados, con frescura y disfrutando, a veces incluso con verdadera fruición, conscientes de que estábamos adentrándonos más en la tierra prometida para nosotros y para la Iglesia. En esta edad, y para nosotros y para la Iglesia en esta edad, haciendo partícipe al pueblo hispano de muchas buenas noticias acerca del reino. También es cierto que en el último año estuvimos deseosos de concluir y poder comenzar el repaso de lo traducido y poder entrar en una nueva etapa. Además de todos es sabido que Dios se sirve de lo necio para avergonzar a los sabios y de lo que no es para anular lo que es. Su gracia resalta mucho más cuando pinta sus obras de arte con pinceles defectuosos. Tal vez esa sea la razón principal de haber escogido para el trabajo de traducción a alguien desconocedor del inglés, a los 4 palabras por ahí, ¿no? Y es que el señor tiene mucho humor. A pesar de este teórico hándicap, porque Dios nos había previamente capacitado para hacer el trabajo, la traducción realizada nos parece de un nivel aceptable a pesar de los errores por causa de la premura, que creemos no impiden su correcto entendimiento, aunque eso deberían juzgarlo ustedes. Un traductor profesional no creyente o un creyente sin la suficiente madurez probablemente no hubieran podido hacerlo por falta de suficiente entendimiento espiritual. Diciendo esto, no nos atribuimos una plena madurez, digamos que nos consideramos maduros creciendo en madurez. ¿Mm? Hay un libro mío que también lo pueden conseguir, lo mismo que les dije de este, que se titula Madurando en Madurez. Es un breve libro de, no sé, 8 o 10 capítulos y se lee pues, de una sentada prácticamente o de 2 sentadas. Se lo recomiendo también. Está basado en mi propia experiencia de maduración. Al toparnos con tanta bendición y con tantas cosas espirituales profundas, se nos presentó el dilema de proseguir leyendo o contenernos y volver atrás y releer para asentar y profundizar pues lo ya leído, ¿no? Pero el Señor pareció querer que siguiéramos avanzando, aun a pesar de nuestra preocupación al respecto, pues Él sabía que al ir leyendo libro tras libro, muchas de las ideas serían corroboradas y otras aclaradas, y que de todos modos al final quedaría un importante pozo que más adelante se podría asentar y acrecentar, y así ha sido. Estuvimos como desde el 2014 al 2017, unos 3 años traduciendo todo, y después pues ya comenzamos con las revisiones y todo eso, pero ya después de 3 años, como muchas cosas se repiten y muchas ideas en un libro y en otro libro y en otro libro del doctor Stephen Jones, pues van calando, van permeando y van dejando un pozo, ¿verdad? ¿Eh? Pero aún así hay que leer los libros de doctor Stephen Jones. Si queremos captar bien esta onda espiritual, hay que leerlos 2, 3, 4 más veces, todo lo que se pueda, y entonces eso va siendo ya una revelación propia, porque Dios la va encarnando en nuestros corazones a medida que vamos rumiándola. También nos dimos cuenta, perdón, de que había algunos libros claves para poder entender el resto. Libros que sin la base que proporcionan sería muy difícil entender al autor y no sospechar de las muchas cosas raras, entre comillas, vamos a ponerlo de raras, entre comillas, perdón, vamos a ver, raras, muchas cosas raras y nuevas, desconocidas para nosotros. Especialmente nos referimos a 2 libros, La lucha por el derecho de nacimiento, primogenitura, hace muy poquito que lo hemos terminado, y sobre todo a Secretos del tiempo, que lo estamos por terminar. Ya no quedarán muchos vídeos de esto, quedan como 50 páginas o 60, una cosa así. Con base a estos libros tuvimos un buen soporte para entender las predicciones y aproximaciones o tentativas, predicciones, aproximaciones tentativas del autor, del doctor Stephen Jones, en cuanto a las fechas de vigilancia o de observación y los ciclos del tiempo, ¿no?
A veces nosotros al principio decíamos, "Oh, esto profetizó que para tal año no sé qué", pero luego resulta que no ocurría tal, pues porque había otro ciclo o había no sé qué, no sé cuántos. Entonces, al principio como que nos descorazonábamos un poco pensando, pues eso, ¿no? Que este hombre estaba haciendo predicciones en falso, pero no son predicciones. Él hace tentativas en base a esos ciclos y más o menos nos sitúa. Y la verdad que a estas alturas yo puedo decir que él de verdad eso lo lleva bien controlado y nunca anda muy alejado de la verdad y del tiempo del Kairos propicio. Estos libros los releímos y revisamos y corregimos lo que fue de gran utilidad. También los estudios de Apocalipsis y de la historia de la Iglesia, por su carácter general, ayudan a contextualizar todo lo demás, actuando como los bordes o marco del puzzle que nos ayudan a encajar el resto de las piezas. Por ejemplo, este es un hombre que se tomó la molestia de ir a ver la historia por sí mismo, historia que muchos ni conocen o que, o que cuentan mal, porque es una historia confundida, pues él se ha ido hasta atrás y ha escrito 3 tomos que también los tienen en el libro, en el blog Tabernáculos, y no sé, algún día también los grabemos en vídeo, para que conozcan la verdadera historia de la Iglesia con detalle. Recomendamos al lector seguir las instrucciones del propio autor a la hora de enfrentarse a su obra, donde él recomienda un orden de lectura de los libros. Lo tienen el enlace aquí, lo pueden ver en la página web del doctor Stephen Jones, entrando ahí y ver ese orden de lectura. Pueden seguir el que el espíritu les guía a ustedes, o pueden seguir el histórico que yo he ido haciendo o el orden de los vídeos que vamos poniendo aquí y demás, ¿no? Como ustedes quieran, pero lo mejor sería pues seguir lo que el autor pues nos recomienda, ¿verdad? Nos chocaron algunas de las cosas de Jones, del doctor Jones, particularmente el modo en que Jones lee las noticias. Por ejemplo, usar el nombre de un caballo de carreras, la muerte de una estrella del deporte o cosas similares para discernir y confirmar asuntos proféticos. El Señor a él le da muchas confirmaciones y muchas revelaciones a través de esas cosas, ¿no? Que pueden parecer simples coincidencias, pero que son probabilidades muy pequeñas de que sean coincidencias, ¿verdad? Pero creímos que Dios puede usar perfectamente esas cosas y se comunica con cada cual como Él quiere. Las muchas veces que las fechas reloj, que Él llama fechas reloj, fechas de observación, fechas de vigilancia, como quieren, fallaban, nos desanimaban y confundían, hasta que más adelante entendimos que solamente se trataba de aproximaciones, tentativas o posibilidades y no de palabras proféticas. Hay que tener en cuenta eso. Nos asombraban como si de una novela de Indiana Jones, nunca mejor dicho, jajaja, porque estamos hablando del doctor Jones, se tratara las historias que cuenta sobre los sabios chinos, que contaba de los sabios chinos de la sociedad del dragón y el oro y otros asuntos que parecían sacados del mundo de la conspiración, pero de la mala o desinformativa, porque la mayoría de las llamadas teorías de la conspiración son ciertas. Su opinión y o relación con líderes cristianos como Rick Joyner, caballero de la Cruz de Malta, o el predicador con caché de Jet, Miles Munro, que no nos ha querido explicar. Le preguntábamos, a ver, pues estos hombres, doctor Stephen Jones, no nos ha querido explicar, quedan como parte de nuestros interrogantes. Supongo que él habrá escudriñado lo bueno y habrá retenido, habrá escudriñado y habrá retenido lo bueno, y hay autores, cualquiera, que puede escribir cosas muy buenas y luego pues pueden desviarse y a lo mejor ya no escriben cosas tan buenas, pero no quiere decir que lo que era bueno deje de ser bueno. Que no nos ha querido explicar, quedan como parte de nuestros interrogantes. Nos entristeció su opinión también sobre las fiestas y hábitos paganos de la Navidad, y la gentil explicación que nos ofreció en su día no nos pareció suficientemente convincente. Tal vez nos falte más madurez o experiencia a nosotros. Y nos chocaron y nos chocan las formas en que realizan la guerra espiritual y los decretos y actos proféticos, él y su grupo, ¿no? Materia o colaboradores o algunos otros siervos de Dios con los que él tiene comunicación. Materia en la que nosotros somos aún muy legos, aunque entendemos que ciertamente el Señor usa
a sus portavoces preparados y autorizados, aquellos que están verdaderamente preparados y autorizados para tales menesteres, para hacer decretos, por supuesto. Sabemos y hemos notado que el Señor toma nuestros espíritus para la guerra espiritual, pero nunca hemos participado en ella de forma consciente. Bien, decretos, pues no quiere decir que ahora todo el mundo, como hace muchos, que todo el mundo decreta y decreta y decreta y decretan y decretan y luego nunca ocurre nada, ni pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están preparados, porque están decretando conforme a su carne y conforme a sus propios deleites o sus propias concupiscencias, ¿verdad? Asimismo, el recurso al tribunal divino, como la manera más sencilla, fácil y cómoda de combatir en la guerra espiritual, nos resultó fácil de asimilar, pues lo conocíamos hace muchos años por la autora de libros cristianos Rebecca Brown. Saben que escribió libros en el tema de liberación espiritual. Ella era una enfermera que después también acabó la carrera de medicina y el Señor la llevó ni más ni menos que a liberar a la esposa número uno de Satanás en Estados Unidos, ¿eh? Rebecca Brown, y ella se llamaba Elaine, escrito Elaine, y bueno, una historia tremenda que ella vivió cuando aquello. Ella era una autora que a mí me gustó mucho, de verdad, y recomiendo esos libros, porque no. Y ella, una de las cosas que el Señor me dijo que estaba pisando buen terreno también, es que ella había leído muchísimo a Wasman Nee, que era fue mi nodriza espiritual. Todos sus libros yo me los papeé, me los comí varias veces, algunos hasta 10, ¿no? Y a eso sí que dejó también un pozo abundante y me llevó a crecer espiritualmente. Bueno, usamos dicho recurso acudiendo a una cita ante el tribunal, nosotros, en una experiencia personal que tuvimos, que resolvió nuestra demanda, pero con un costo importante que Satanás demandó y el Señor concedió en justicia antes de soltar cierto asunto en nuestra vida y ministerio que él estaba reteniendo todavía el diablo en base a ciertas cosas, ¿no? También porque tras cruzar el Jordán entendimos que lo mejor es dejar que Dios sea soberano y haga como quiera, aceptando lo que Él trae a nuestras vidas y estando en armonía con lo que hace, en lugar de orar contra las circunstancias que no le gustan a nuestra carne. Es decir, optamos por el contentamiento. Una cosa es la piedad acompañada de contentamiento. Por supuesto, hay cosas que no compartimos, al menos no de momento, pero no nos atrevemos a juzgar a quien va mucho más avanzado en el camino que nosotros. Y también hay algunas cosas que Dios nos ha revelado a nosotros que a Él no le ha revelado, ¿por qué no decirlo? Pero reconocemos en Él una autoridad y una madurez que nosotros todavía no alcanzamos. Yo me convertí con 33 años y mi esposa supongo que parecido, pero él es cristiano desde los 10 y nos saca 10 años, imagínese. Bueno, y además él parece ser que ha sido bien tratado en la escuela del espíritu y ha sido un hombre que se ha preocupado, que se ha instruido y que ha estado al pie del cañón. Entonces, pues es una autoridad espiritual para mí en estos momentos, la mayor que puede haber en la introducción de esta edad de tabernáculos a nivel internacional. También hemos tenido que bregar con las críticas de personas que nos malinterpretaban y acusaban de tener por cabeza a Stephen Jones o de estar a su servicio y no al del Señor. Personas que por indoctos e inconstantes o por simple ceguera o idolatría del corazón, sus propios ídolos del corazón, torcían y o resistían las cosas que no entendían o que su inmadurez o falta de rendición total al Señor les impedían recibir. También por no tomarse la molestia de conocer al autor en profundidad, leyendo toda su obra, ¿verdad? O por lo menos varios de sus libros, y juzgar temerariamente el todo a través de unas pocas brignas. Eso no debemos hacer nunca, ¿no? Para juzgar a un autor debemos conocer mucho de él, de su obra, de su experiencia, etcétera.
Eran personas que aún vagaban por el desierto pentecostal, incapaces de recibir la mayor luz de tabernáculos. Podemos resumir diciendo que unas pocas espinas, entre comillas, que no entendimos y o compartimos con el doctor Stephen Jones y otros pormenores no nos han podido disuadir de aprovechar tantísima bendición y ensanchar nuestros espíritus. Ensancha el sitio de tu tienda, nos manda el Señor. Mueve las estacas. Si tú no mueves las estacas de tus postulados y de tus dogmas doctrinales y todo eso, pues te vas a quedar ahí siempre. Mientras avanzábamos y avanzábamos, íbamos corroborando algunas cosas que el Señor ya nos había mostrado en nuestra escuela personal, como por ejemplo salir del sistema denominacional babilónico, el engaño del sionismo, el mal reclamo empleo del diezmo, la entrada al reposo de Dios, tabernáculos, el último gran avivamiento, etcétera, etcétera. También topábamos con cosas nuevas que tuvimos que ir asimilando a medida que el Señor nos mostraba algunos ídolos en nuestro corazón que tenían que ser derribados como falsas y erradas doctrinas que aprendimos en el sistema de iglesia babilónico. Nosotros, yo todavía cuando releo los libros de Stephen Jones, incluso algunos después de haberlos leído 2 o 3 veces, el Señor me hace ver cosas que antes no había visto. ¿Por qué? Porque me enfrento a ese libro con una experiencia mayor, con un conocimiento mayor. Y así les va a pasar a ustedes. Así crecemos. Bien, entre estas cosas erróneas del sistema babilónico son las doctrinas tradicionales sobre el rapto, el divorcio y el nuevo matrimonio. La postura de Stephen con respecto a esto pudimos recibirla con facilidad basados en lo que Dios hizo con nosotros en nuestra propia experiencia, pues al fin de cuentas tenemos un Dios divorciado. El infierno eterno, la salvación solo para unos pocos, la visión futurista del Apocalipsis, esas son doctrinas erróneas, todas ellas, ¿no? La visión futurista del Apocalipsis en lugar de la historicista, que es la correcta, el actual estado de Israel, mal llamado Israel, por eso lo ponemos entre comillas, porque en todo mucho sería el estado de Judá, Edom, ¿verdad? Como saben, y por los vídeos que estamos grabando últimamente, precisamente el libro Sionismo Cristiano, hasta qué punto se puede engañar, el sionismo como cumplimiento de las profecías de Israel y no de Esaú y Judá, etcétera, y cosas nunca oídas como el gran jubileo de la creación, los ciclos del tiempo maldito, tiempo bendito y tiempo juzgado, la semana 70 de Daniel ya cumplida. Escuchen el libro Secretos del Tiempo, que estamos con él terminándolo. Léanlo, por favor, vean los vídeos. La salvación final de todos sin negar el juicio. Es decir, nosotros somos restauracionistas, pero no negamos el juicio. Va a haber un juicio, pero ese juicio va a ser restaurador. La resurrección en domingo y no en 3 días literales. Y él lo explica muy bien. Hay un libro, lo pueden ver también. La resurrección en domingo y no en 3 días literales. La restauración de todas las cosas, que nos fue muy fácil de recibir con base en nuestra propia revelación del libro Finisterre al borde del Jordán, que por cierto lo acabo de revisar y lo vamos a volver a mandar a Amazon con las correcciones que se han hecho. La diferencia entre la ley y los pactos, la gente no discierne entre la ley y los pactos, son cosas diferentes. La diferencia, perdón, las interpretaciones literal, espiritual y profética de la ley, cada edad tiene su propia, literal podría ser en la Pascua, espiritual Pentecostés y ya la profética en tabernáculos. La maravillosa interpretación de la ley en su comentario de Deuteronomio, la diferencia entre los 2 pactos del Sinaí y de Moab, uno es la promesa del hombre a Dios y otro es la promesa de Dios al hombre. La primera falla y la segunda no puede fallar. El nuevo pacto es la promesa de que Dios va a hacer que nuestro corazón sea transformado. Punto. Y Él es omnipotente para hacerlo. ¿Quién se lo va a impedir? Bien, la coincidencia del nuevo pacto con el segundo pacto en Moab, o el de Abraham, porque ese ya era el nuevo pacto, ¿no? Creer lo que Dios había prometido. Vamos a ver, que me he perdido. Sí, los matrimonios tipo Agar y tipo Sara,
que es otra cosa que no se habían entendido. Antes pensábamos que no, el hombre es el que manda y la mujer la que obedece. Sí, es el matrimonio tipo Agar y Abraham. Abraham era una esclava, pero a medida que maduremos tenemos que entrar en el matrimonio de Abraham y Sara. Sara era coigual a Abraham, y entonces en ese matrimonio donde los dos han madurado y han aprendido los dos a escuchar la voz de Dios, ya no hace falta la autoridad porque ambos se ponen de acuerdo con Dios, Dios les habla y por lo tanto entre ellos hacen el doble testigo. Todas las cosas han de decidirse por dos o tres testigos, entonces el marido tiene como testigo a la esposa y la esposa como el marido, y entonces funcionan por el acuerdo, no por la imposición y la autoridad, ¿verdad? Ese es el libro del doctor Stephen Jones de Matrimonios de Antiguo y Nuevo Pacto. Lo pueden mirar. La futura y definitiva destrucción de Jerusalén a tenor de las profecías de Jeremías e Isaías, la razón por la que Jesús tuvo que morir basado en la ley de la responsabilidad. Él no cubrió el pozo, como decían, puso el árbol allí, pero no impidió que se acercaran. Cuando el buey caía en un pozo, si usted no había cubierto el pozo, usted era el responsable por haber cavado ese pozo y no haber impedido, poniendo un cerco o tapándolo, que alguien se pudiera caer ahí, un animal o algo, ¿no? El significado de Misterio Babilonia, que es los 100 últimos años de cautiverio de la Reserva Federal, lo que Apocalipsis llama Misterio Babilonia, al sistema de deuda, al sistema de los bancos centrales de la Reserva Federal, me han oído hablar de eso muchas veces, que no estamos por comenzar con los sellos, las trompetas y copas del Apocalipsis, aunque algo en el ciclo profético pueden repetirse en alguna manera, pero sino que estamos asistiendo a la caída de Misterio Babilonia Apocalipsis 18 y no a la venida y al triunfo de Babilonia y a que nos pongan un anticristo allí. Recuerden que en Apocalipsis lo más que se ve es un monstruo con 7 cabezas, un dragón con 7 cabezas. Recuérdenlo, por favor. Los actuales reyes del Oriente, Rusia y China, que están haciendo ese papel de actuales reyes del Oriente, la invasión de Gog y Magog, se me acuerda ahora, muchos creen que está por venir y sin embargo no se dan cuenta que ha sido la migración de los askenazíes de la zona de Ucrania, de Rusia y todo eso, al actual Estado mal llamado de Israel. Bueno, el propio Daniel también dice, ¿no? Cuando la piedra golpea los pies de la estatua y la muele a polvo, él dice que el gobierno es transferido a los santos del Altísimo. El sistema babilónico cae y no se le entrega a un solo anticristo, sino que se entrega a los vencedores, a los santos del Altísimo. Por el camino se presentaron cosas que todavía el Señor no nos había confirmado. Algunas le preguntamos al autor y no nos las contestó. Suponemos que por exceso de trabajo, o por querer probarnos, o por querer enseñarnos a no buscar respuestas fáciles antes del tiempo del Señor, porque ha de ser el Señor quien nos las desvele en su tiempo, no en el nuestro. Sí, en cambio, nos contestó deferente y gentilmente. A mucho nos gusta que nos diga, oye, contéstame por qué esto y tal. No, claro, ellos están tratando de evitarse leer un libro, o 2 libros, o 3 libros, o 20 libros. Y entonces tú nunca vas a crecer, tú nunca vas a madurar porque estás picoteando aquí y allá y nunca vas a tener una cosmovisión bíblica completa, bien cohesionada. Entonces no sabes ni de dónde vienes, ni dónde estás, ni hacia dónde vas. No sabes el kairos espiritual en el que estás moviéndote, etcétera, etcétera. Pero debido a que nos hemos identificado mucho con Jones en cosas personales también, experiencias y enseñanzas que compartimos con él y que el Señor nos enseñó tanto a él como a nosotros, hemos podido proseguir hasta el final. Cosas tan sencillas como el gusto por la infusión de roibos, una hierba africana, que para mí es la que tiene un sabor más excelente, o cosas tan profundas como las mutuas experiencias de rendición a Cristo, cuando nos rendimos completamente al Señor, a punto de cruzar el Jordán. Eso puede ser nuestro combate en Penuel con el ángel Peniel, ¿verdad? En las cuales el Señor nos habló con casi idénticas palabras, las mismas palabras. Dijimos, Señor, dimito, ¿no? Dimito, señor, ya no, no.
trátame como uno de tus jordaneros, pero dimito, ya renuncio a esas promesas, a esos ministerios, a esas grandilocuencias, ¿no? Y nada, con un jornalerito me confundo, Señor, pero dimito. Y el Señor pensando, no, hombre, no, no te rindas, sigue, vete a intentarlo. No, no, el Señor no me dijo eso, el Señor nos dijo, ya era hora, apártate del medio y ahora déjame a mí, suelta las riendas que las voy a agarrar yo. Que hasta ese momento nosotros vamos con el Señor, pero lo llevamos de copiloto y nosotros vamos en el coche, en el carro, y vamos, no soltamos ni en broma el volante ni hartos de Coca-Cola, como se dice aquí, ¿no? No lo soltamos, ¿no? Pero llega un momento en que el Señor, vamos a rendirnos verdaderamente, no vamos a salir del carro, vamos a dejar que el Señor se siente y lleve el guía, el volante, y nosotros nos vamos a poner de copilotos, o incluso mejor atrás en el maletero, en la cajuela que dicen algunos, ¿no? Bueno, estas fueron las palabras que ambos escuchamos cuando al rendirnos y desistir presentándole a Dios la dimisión pensábamos que Él nos iba a pasar la mano por la espalda, o si quieren por la chepa, que decimos aquí en plan así jocoso, y a decirnos que no lo hiciéramos y que siguiéramos esforzando una vez más. Ya era hora. Ahora apártate a un lado y déjame hacer a mí, como les decía. Eso marcó el final de nuestra naturaleza jacobina, de la obra de destrucción y tras ello experiencias de sepultura y resurrección, que dieron paso a la obra de construcción en Cristo. Primero hasta el Jordán, hasta que morimos a nosotros mismos, hasta que nos rendimos, es una obra de destrucción del hombre viejo, bla, bla, bla. Y a partir de ahí entonces ya empieza la construcción del hombre nuevo. Cristo es formado en nosotros y Cristo va creciendo hasta la plena madurez, hasta la medida de la estatura del varón perfecto en nosotros, hasta la plenitud del mediodía. Bueno, es decir, el cruce del Jordán y la entrada a la tierra prometida a su reposo, al shalom de Dios. Definitivamente, los relatos autobiográficos de Stephen Jones y muchas enseñanzas compartidas nos confirmaron mucho en el Señor y nos alentaron a proseguir. Ahí tienen enlazado el libro de Oyendo la voz de Dios del doctor Stephen Jones, que es una maravilla. Dicen algunos que es el mejor libro del doctor Stephen Jones y que nos enseña a escuchar al Señor sin ídolos en el corazón. Porque cuando tenemos ídolos en nuestro corazón, escuchamos de una manera distorsionada. Al principio sentíamos que Stephen nos resistía un poquito, tal vez descontento, desconfiado de que un extraño ignorante del inglés fuera su replicante machacón, su eco en la web, temeroso quizás de que se desprestigiara o mal usara su reputación o su obra. Más adelante sentíamos que el Señor le estaba haciendo entender que esto venía de él, porque ¿quién se tomaría el esfuerzo de tanto trabajo no remunerado solo por molestar si no fuera por encargo de Dios? Y más, pues citando la fuente, el nombre, los enlaces y todo eso, es decir, dándole a él pues la preeminencia, lógicamente, y reconociendo pues eso. También pensábamos que él probablemente fuera entendiendo que el nivel espiritual, nuestro grado de comprensión y discernimiento espiritual podía ser el adecuado para tal menester y que tal vez realmente hubiéramos sido comisionados por Dios, cosa que nosotros hemos tenido por cierta. En lo personal, el Señor ha establecido de manera no formal una conjunción o coyuntura superior para nosotros. Digo de manera no formal. Yo no formo parte del ministerio del doctor Stephen Jones. Yo no cobro del ministerio de Stephen Jones. No tengo ninguna subvención. Él no me ha encargado que yo haga esto en ningún momento. De momento, esta coyuntura superior de nosotros con Stephen Jones dentro del cuerpo de Cristo, de momento, solo es de forma unívoca, o sea, de mí hacia Él, pero un canal establecido por Dios para nosotros al que debemos prestar mucha atención sin que ocupe el lugar que únicamente le corresponde a Cristo como cabeza. Algo así como lo que hizo con otros destacados maestros bíblicos que nos instruyeron en largas etapas anteriores, como Wasman Nee, los 10 primeros años aproximadamente, y después Winnesley en los otros 10 siguientes, etcétera, ¿no? Y los precursores de tabernáculos como Warnock y muchos otros.
venido después. Al mismo tiempo, el Señor nos ha traído algunas coyunturas inferiores, es decir, gente que se ha conectado con nosotros a través de nuestros blogs, de nuestros vídeos y demás, ¿no? De nuestras redes sociales, personas con las que en los últimos 7 años, ¿eh? Nosotros empezamos 3 años, después 7 años, ya como empezamos a compartir esto, en los últimos 7 años el Señor nos ha puesto en relación para orientarles en algún grado. Podemos opinar con el conocimiento de causa que nos da el haber leído toda su obra, que el hermano Stephen Jones tiene la fe sencilla de un niño, la sabiduría de la madurez y es manso y humilde. No es contencioso ni está tratando de captar adeptos para su propio reino. Apreciamos en él un peculiar manto del Señor a nivel mundial para el Kairos que nos toca vivir, un referente a tener muy en cuenta. Este periplo de 3 años y medio nos ha trasladado a una nueva dimensión espiritual. Nuestro espíritu ha crecido muchísimo. Nuestros espíritus se han ensanchado y el pozo dejado por esta extensa tarea, singladura, ha sido abundante. Algunas cosas, debido a la repetición, ya se han encarnado en nuestros corazones. Hace como un año el Señor nos hizo entender que al acabar esta tarea sería el momento de retomar todo desde atrás para releer, corregir, profundizar y acrecentar la enseñanza recibida. Y eso nos disponemos a realizar en la próxima etapa, que es desde que yo he empezado a poner todo esto en los vídeos, el doctor Stephen Jones, especialmente. Bueno, en el blog Tabernáculo lo hemos estado haciendo siempre. Bueno, y eso nos disponemos a realizar en la próxima etapa, si Él lo permite. Queremos releer los principales libros que el Señor nos trajo en los últimos años, principalmente los de Stephen. Al hacerlo, depuraremos las traducciones, haremos correcciones gramaticales y reeditaremos los PDFs y sus respectivos enlaces. Intuimos que estamos cerrando un ciclo y a punto de entrar en la nueva etapa, tal vez en este mismo año, simultaneando el proceso de relectura junto con un tiempo para escribir lo que el Señor nos dé a nosotros, y así ha sido, hemos descubierto esos pocos libros que tenemos, que son 7 y otro que no se ha publicado, tuvo un tiempo pero lo quité en línea, o tal vez tras la etapa de repaso allá por el año 2020, cuando cumplamos los 30 años de vida en Cristo, la edad del comienzo del sacerdocio. De aquí al 2020 creemos que tal vez el Señor pronto nos permita iniciar nuestro próximo blog o web ministerial, otra cosa que se cumplió, del que ya tenemos, Graneros de José, de que ya tenemos el nombre, como les digo, Graneros de José, en el que solo aparecerán ya escritos nuestros, aparte de los vídeos que vamos grabando. Puede que sea el tiempo de entrar al matrimonio tipo Sara, coincidiendo con nuestro 7º aniversario, y así ha sido también, de dedicación plena al ministerio de ambos cónyuges, sin tener que realizar trabajo secular ninguno, y esto ha sido prácticamente también al 100%, probablemente de poder disponer de nuestro propio apartamento, ahora sí, no compartido, y nada más y nada menos, no sé si se dice aquí, pero realmente eso vino, y vino como un regalo. El Señor literalmente nos regaló un apartamento a través de una herencia, después de haber obedecido y vivido, como les dije, casi cambiando cada año de casa y compartiendo apartamento con otras personas, a veces no muy agradables, pues el Señor luego pues nos premió por nuestra fidelidad también, se puede decir así, aunque bueno, es más por gracia que por otra cosa, ¿no? Pero por haber obedecido y no habernos querido apoyar en otras cosas, en ayudas estatales, etcétera, ¿verdad? En subvenciones o cosas así, ni en subvenciones de alquileres ni cosas de ese tipo, y haber apoyado solo en él, pues él fue fiel al final con nosotros y nos regaló el apartamento. También el apartamento que vino además con una cantidad de dinero en efectivo importante. También sería muy bueno entroncar con alguna de esas comunidades cristianas de las que Dios tiene en la mira. Eso todavía no ha ocurrido. Y yo no sé, quizás el Señor algún día nos fusione en alguna manera con Stephen Jones o no sé a qué nivel de colaboración, aunque yo intuyo y estoy más siempre intuyendo desde el principio que el Señor tiene algo completamente independiente o separado para nosotros, ¿no? Aunque siempre estaremos en contacto con Él, ¿verdad? Connivencia con Él, ¿no? Pero de una manera formal, independiente.
o ser guiados por el Señor a la comunión periódica con algunos creyentes, quizás empezar a tener algún grupo por ahí donde podamos también reunirnos de alguna manera sin que haya sin que haya un local de culto fijo por ahí ni cosas de esas, ¿no? Pero que de alguna manera, o que podamos estar a un grupo que ya esté establecido con el que podamos participar en reuniones de oración o predicar allí, etcétera, etcétera, escuchar también predicaciones, no lo sé, no estamos, no estamos negándose a nada de eso, el Señor hasta ahora no lo ha querido, no lo ha permitido. Bien, después de casi 7 años de aislamiento, salvo por los contactos en línea, fuera de toda organización tenemos hambre de comunión. Y el Señor pues, nos la ha dado con Él, entre nosotros y con algunas otras personas con las que hemos tenido conversaciones online, con las que nos hemos visto alguna vez incluso, etcétera, ¿no? En fin, creemos que una nueva etapa comienza para nosotros. Agradecemos y bendecimos al Padre por habernos guiado a conocer God Kingdom Ministries y por habernos dado la gracia para hacer este trabajo. A Él sea toda la gloria. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por sus oraciones. Gracia y paz del Señor para todos. Pásenlo bien. José, el que les habla. Bueno, pues mis queridos amigos, este era el artículo de hoy. Próximo día que toquemos este libro, Reflexiones acalpados en Gilgal 3, veremos este artículo que se titula Su novia gloriosa a todos encandilará, que va sobre la invasión de Europa por el Islam, que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Estamos viviendo. Vamos a ver si no nos tumban el vídeo por esto, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, como les dije, el lunes, Dios mediante, nos tocará retomar el Secretos del Tiempo, que veremos, pues eso, el cautiverio en los tiempos modernos, ¿verdad? Creo que era eso lo que anunciamos. Bueno, pues nada más, gracias por acompañarnos hasta aquí. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana lleno de bendición, para descansar, para buscar la comunión con el Señor, para entretenerse, en fin, para lo que quieran ustedes, para pasarlo bien en familia, etcétera. Y bueno, eso sí, no se olviden de regresar el lunes, les emplazamos para que el lunes nos acompañen de nuevo. Entonces les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y como siempre, pásenlo bien.